Ok, shalom queridos Javerim y Javerot, bienvenidos a una clase especial en Kol Tuv Sefarad sobre el tema de Pesaj en estos tiempos del cólera, estos tiempos del COVID. Eh, entonces hay mucha gente que me está preguntando cómo voy a hacer el Seder este año. Esta es una pregunta que no solo afecta a personas que han estado en la periferia del mundo judío, sino incluso comunidades establecidas o comunidades pequeñas. Ha habido muchas preguntas, por ejemplo, viniendo del interior de la Argentina, fuera de Buenos Aires, en sitios como Barranquilla, como Santa Marta, ciudades pequeñas que no tienen una comunidad histórica judía fuerte, donde conseguir insumos judíos es complicado, y este año aún muchísimo más. Antes de comenzar esta clase, y quiero hacer esto, quiero dar 4 puntos, quiero centrarme en 4 puntos. Esto nos va a tomar más o menos media hora, espero. Y luego abrir preguntas y respuestas tanto por Zoom como por Facebook. Me pueden mandar sus preguntas. Aquellos Javerim que oyen esto diferido en YouTube, voy a estar pendiente de contestar sus preguntas. Si ponen comentarios en el video, voy a estar pendiente también. Pero primero, les recomiendo a la gente que está viendo el video en YouTube que lo oigan completo, porque, o sea, primero guardemos las preguntas hasta que termine mi introducción. Primera advertencia, esto no es un shiur regular, en el sentido, esto aplica exclusivamente para el año, para Pesaj del año 5780, es decir, 2020. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos atenuantes. O sea, el sistema halágico, independientemente de lo que ustedes hayan oído, particularmente si están en páginas ultraortodoxas, el sistema halágico es flexible. El sistema halágico es profundamente flexible, y uno de los atenuantes más comunes es lo que se llama Sha'at Adhak. Sha'at Adhak es un momento de apuro. Y esta situación claramente califica como Sha'at Adhak, como un momento de apuro. ¿Por qué no me está cargando el celular? Ahí está. Lo que vamos a decir en esta clase no necesariamente es válido para el próximo Pesaj, ¿ok? Ya al próximo Pesaj veremos las cosas en una luz diferente. Hay ciertas cosas que van a ser válidas, hay ciertas cosas que no lo van a hacer, ¿ok? Y la diferencia de Sha'at Adhak este año, o sea, de tiempo apurado o de tiempo de emergencia, puede que se mantenga para algunas personas que tienen un acceso muy pobre a recursos judíos para el próximo año, pero eso lo examinaremos el año que viene. Segunda, como dicen las zambas, si ustedes pertenecen a una comunidad judía, si ustedes están en un proceso de conversión ya con un rabino, no me presten atención. Ustedes ya tienen su Mara de Atra. Mara de Atra significa su amo del lugar. A través de la historia, hasta muy recientemente, y a mí me gustaría insistir de que es un buen modelo que debemos preservar, la ley judía se ha regido por Mara de Atra, es decir, yo le hago caso a mi rabino que vive conmigo, que sabe qué es lo que como, cuáles son las necesidades de mi comunidad. Esta noción de grandes rabinos y de Gedolei Hador que pueden hacer alajá sentados en Jerusalén para la gente en Tangamandapio, eso es una cuestión reciente y mi opinión nociva. Mara de Atra, ustedes son miembros de una comunidad judía, ustedes tienen que llevar esas preguntas a su rabino. Sí es, o sea, es decir, esta clase solo tiene validez de Psak Halajá para las personas que están en mis comunidades, es decir, que están bajo mi autoridad rabínica, o personas que todavía no tienen un rabino y están buscando opciones que no pertenecen a una comunidad. Con mucho gusto yo les ofrezco mi consejo, pero solamente las personas que están en mi comunidad, este consejo es
válido y legítimo como psak halajá, como una manifestación de derecho legal judío. ¿Ok? Entonces, entremos en materia. ¿Cuáles son los 4 puntos que yo veo problemáticos este año, o bueno, que han sido problemáticos a través del tiempo para el tema de Seder, Pesaj y consumir insumos kasher? Primero comencemos con el vino. Ha habido preguntas, me han mandado preguntas sobre el vino. El vino en Pesaj cumple 3 mitzvot. Esto casi todo lo estoy sacando verbatim de una excelente teshuvá publicada por el rabino Uriel Romano. Si ustedes no lo conocen, conózcanlo. Es uno de los rabinos hispanohablantes, en mi opinión, más respetables. Y sacó una teshuvá muy buena sobre las diferentes opciones para reemplazar el vino en Pesaj. Entonces, esto estoy citando la teshuvá y voy a poner un vínculo en los comentarios de Facebook y de YouTube cuando termine esto. Hay 3 mitzvot que uno hace con vino en Pesaj. Primero, Kiddush Hayom. Para hacer el Kiddush, para santificar el día de Pesaj, ese se hace sobre una copa de vino. Esa es la primera mitzvah. La segunda mitzvah es Arba Kosot. Como parte del Seder, yo debo tomar 4 copas de vino en partes diferentes del Seder. Estos son los 4 verbos de redención que se habla en el Éxodo. Tiene un aspecto simbólico. Esas copas son 4. Y está Simhat Hehag, la alegría de la fiesta. El vino, como dicen los salmos, Yein Yesamach Leva Benosh, el vino alegra el corazón de los hombres. Es una mitzvah estar alegre, Besamachta Behageja, hay que alegrarse en las fiestas. ¿Qué pasa si yo no tengo vino kasher le Pesaj? O sea, por supuesto, lo ideal es tener un vino kasher le Pesaj. Todo eso está en los sellos. Dice K con una P, una K con una P, o dice kasher le Pesaj, o dice en hebreo kasher le Pesaj, diferentes sellos, diferentes. Si tienen esto, bien, fantástico. Eso es lo ideal. ¿Qué pasa? Nota, si tienen muy poco. ¿Qué pasa si yo tengo una sola botella de Manischewitz kasher le Pesaj? ¿Ok? En este caso está permitido, no solo permitido, sino lejatjilá, la halajá dice que hay que rendir el vino con agua. Esto es una costumbre en la antigüedad, todo vino se rendía con agua. La gente casi no tomaba agua, la gente tomaba agua con vino. ¿Por qué? Porque el vino mataba, el alcohol del vino mataba las bacterias, era mucho más sano tomar vino que tomar el agua. Y dice la halajá que un vino que no haya sido rendido con agua no se considera meshubach, no se considera elegante, no se considera digno. Hoy nuestras costumbres de tomar vino son diferentes, pero aquellas personas que estén con una reserva de vino muy limitada, de vino kasher, pueden rendirlo. El Rambam dice que lo más que yo puedo rendir este vino es 1/4 parte de vino con 3 partes de agua. Por supuesto, toda mixtura superior. Rabobadia Yosef recomienda la mitad vino, mitad agua, pero el Rambam nos da esa base de 1/4 parte vino, 3/4 partes agua como mínimo, o sea, para que eso todavía sea vino y no sea agua vino. Entonces, si yo tengo una botella de vino kasher le Pesaj, así esté abierta, puedo utilizarla para Pesaj, puedo rendirla con agua. Esa es una opción. Sobre el tema de Manischewitz, muchas personas me han mandado fotos de sus botellas de vino Manischewitz y me dice not kosher for Passover, no es kasher para Pesaj. Esto obedece, la mayoría de los vinos kasher, los vinos con sello kasher, por lo general son kasher le Pesaj. ¿Por qué? Porque hay muy pocas cosas que yo le pueda echar un vino que sean hametz. Y aquí es una cuestión de lenguaje. Hametz no significa fermentación. Hametz significa hametz. Hametz tiene un significado halágico muy específico que es 5 granos de la tierra de Israel, trigo, cebada, avena, centeno y espelto, la harina de estos granos combinada con agua por más de 18 minutos.
Eso es lo que es hametz. El vino es fermentado. El vino es uno de los ejemplos claves de la fermentación, pero no es hametz. No solo el vino está permitido en Pesaj, sino que es una mitzvah tomar vino en Pesaj. Entonces, la inmensa mayoría de los vinos kasher ya son kasher de Pesaj. ¿Cuál es el problema del Manischewitz? Como el Manischewitz es dulce, es una forma de vino dulce, en muchos lugares, o sea, en muchas producciones de vino Manischewitz le agregan suero, high fructose corn syrup, sirope de maíz de fructosa alta, ¿ok? Para endulzarlo, para que sea aún más dulce el Manischewitz, como si eso fuera deseable o posible, pero bueno, hay gente que le gusta el vino dulce. Eso no significa que el vino no sea kasher le Pesaj, significa que es kitniot. Es decir, que los ashkenazim no pueden consumirlo en Pesaj, como la mayoría de los judíos en Estados Unidos, donde se produce el Manischewitz, guardan kitniot, entonces dicen que no es kasher para Pesaj, pero, y ya vamos a llegar, ese es el tercer tema del que vamos a hablar, kitniot, si una persona es de origen sefaradí o este año por las dificultades decide comer kitniot, ese vino Manischewitz que dice que no es kasher para Pesaj, es kasher para Pesaj. Okay. Es el primer tema. Entonces, ya salimos del Manischewitz. Kiddush, Arba Kosot, Simhat Hag. Kiddush, las 4 copas y la alegría de la fiesta. Si yo no tengo vino, hay dos caminos para cumplir la mayoría de estas mitzvot. ¿Ok? Por supuesto tenemos el ideal, pero la halajá también permite que yo cumpla ciertas cosas parcialmente y eso está bien. La halajá sefaradí tiende a favorecer que cuando yo no tenga vino, lo reemplace con jugo de uva. Con jugo de uva. Si yo tengo jugo de uva industrial, es incluso, y no tiene certificación kasher, es preferible que yo haga mi propio jugo de uva. Usando uvas frescas o utilizando pasas. En efecto, así es que el Manischewitz tomó tanta popularidad. Es porque el vino en Ashkenaz, en Rusia, en Polonia, o sea, en esos sitios no, las uvas frescas no, es muy frío. Entonces, el vino se fabricaba ya haciendo uvas pasas y servían, y ese jugo es un jugo tremendamente dulce y cuenta como vino, cuenta como jugo de uva. Yo puedo también comprar uvas frescas y exprimirlas y eso también es jugo de uva. Esa es una opción perfectamente legítima. Con eso se cumple la mitzvah de Kiddush, con eso se cumple la mitzvah de Arba Kosot. Hay gente que dice que no se cumple la mitzvah de Simhat Hag. ¿Por qué? Porque no emborracha. ¿Ok? Pero ya hay un precedente muy fuerte, particularmente ahora como sabemos que funciona el alcoholismo. Hay mucha gente que no puede tomar, simplemente una persona que es alcohólica y está en proceso de recuperación no debe tomar, ni siquiera para mitzvah. Entonces tenemos un aspecto halájico que exime a esta gente de tomar vino. Y si el único vino, la única cosa que yo puedo conseguir para vino de Pesaj es hacer mi propio jugo de uva, mi propio vino, pues mi propio jugo de uva, eso es legítimo y es una muy buena opción. ¿Ok? Este es el camino que han tomado particularmente el Shulchan Aruch. Es claro en este caso, vino de uvas frescas o de tzimukim, es decir, de pasas, cumple la mitzvah de Kiddush Hayom, cumple la mitzvah de Arba Kosot. ¿Ok? Hay una costumbre muy fuerte en la halajá ashkenazí de que yo puedo reemplazar en caso de emergencia, y recordemos, estamos en un caso de emergencia, que yo puedo reemplazar la tomada de vino por lo que se llama Hamar Medina, es decir, el vino del país, es decir, bebidas alcohólicas no necesariamente basadas en la uva.
bebidas espirituosas. Por supuesto que no pueden ser hametz. Entonces el whisky, todo tipo de whiskies de grano, vodkas de grano, están excluidos porque son hametz. Pero, por ejemplo, licores a base de caña, licores a base de papa, como el vodka de papa o el ron de caña o el aguardiente de caña. Todos estos, todos estos, todos estos alcoholes, de acuerdo a la halajá, a esta vertiente ashkenazí, particularmente si uno no guarda kitniot, son kasher le Pesach y pueden reemplazar el kiddush, las 4 copas, en tiempo de emergencia. El tequila, el agave no es hametz. Entonces, aquí tenemos 2 caminos que ustedes pueden tomar. Por un lado, pueden hacer su propio jugo de uva o pueden buscar una bebida alcohólica que no sea hametz y reemplazar con eso. Mucho cuidado porque en ese caso también en el seder habría que reemplazar la verajá. Jugo de uva es boré perija geffen, normal. Es la verajá, misma verajá que se utiliza para el vino. En ese caso, si yo utilizo jugo de uva casero, no necesito reemplazar nada en el seder, puedo hacer el seder normalmente. Si estoy usando aguardiente o tequila o ron para las 4 copas, debo cambiar la verajá por Epriya Geffen por Shakol Nihabit Baró. Hay que hacer ese cambio, pero de acuerdo a 2 vertientes halágicas de mucho abolengo, de mucha seriedad, esto es una posibilidad. Ustedes exploren cuál es más factible, cuál les llama más la atención. Si es un ceder con vino con jugo de uva casero o es un ceder muy colombiano con aguardiente o muy mexicano con tequila, pero en ese caso guardarse de cambiar la veraja. ¿Ok? Ese es el primer tema, vino. Segundo tema, el tema de los kidniot. El arroz, las lentejas, los frijoles, el maíz. Todos estos granos caen dentro de la categoría de lo que se llama kidniot. Kidniot. La halajá, desde el Talmud, con la excepción de Rabbi Yosef HaGalili, creo, si mal no estoy, o Rabbi Yohanan, que no gusta del arroz, de manera inequívoca dicen que esto es kasher le Pesach. Frijoles, el maíz pues no había sido descubierto, el maíz es un producto del Nuevo Mundo, las lentejas, el arroz, todo eso será conocido en la época talmúdica y es permitido. Hacia el siglo XIII, en Ashkenaz, en las tierras del centro de Europa, donde no se consumía los frijoles y el arroz como grano, sino que lo molían para hacer harina y con esa harina se hacía pan, ¿cierto? Pan de harina de frijoles, pan de harina de arroz. Y comienza a haber una tendencia en la halajá ashkenazí de guardarse de comer también estos alimentos durante Pesaj. Esto es lo que se llama kidniot. Hoy en día, particularmente en Israel, donde la inmensa, o sea, demográficamente hay más personas sefaradís en Israel que ashkenazim, es un 60-40, una división 60-40, ha habido un relajamiento. ¿Por qué? Porque, o sea, cuando los ashkenazim vivían en Europa y los sefaradim vivían en el Mediterráneo, pues no había contacto y no había influencia. Hoy que la comunidad judía más grande del mundo es una comunidad mixta donde hay gente que se casa e interactúan y tienen que comprar los mismos supermercados, ha habido por un lado una mayor aceptación de que esto es legítimo y también un atrincheramiento ideológico de aquellos que preservan su minhag ancestral de no comer kitniot,
Entonces había una polarización. Aquí aclaro, hablando de experiencia de campo. Mi señora es polaca. La familia de ella no come kidneyot. En mi casa, en un año normal, no comeríamos kidneyot. ¿Por qué? Porque ella tiene un minhag ancestral y yo no. Yo soy converso. Yo no tengo minhag ancestral. Sí, mi familia se faradía, whatever. Ella tiene un minhag, su mamá y su papá y sus abuelos no comían esto, mis abuelos comían lechona. Entonces, yo particularmente no tengo un minhag ancestral, entonces respeto el minhag de ella. Pero este año, dadas las dificultades y también la necesidad de no salir demasiado. O sea, si yo estoy en un Pesaj normal, yo puedo y salir y compro huevos y compro pollo y voy y, ay, se me olvidó algo, vuelvo a la tienda, pero eso no hoy no es recomendable. Y nosotros estamos seriamente en esta casa considerando permitir kidneyot este año. ¿Por qué? Porque Shat Adhak es una hora de emergencia. Y los frijoles, el arroz, todo esto guarda mejor, produce proteína. Entonces, incluso aquellas familias que tradicionalmente han guardado un Pesaj Ashkenazí en este año, en mi opinión, es justificable una relajación de estos estándares. Primero que todo, para tratar de mantener a la gente en la casa lo más posible y no alterar demasiado el consumo proteico. Yo sé que muchas de las personas que me escuchan se identifican con una aproximación sefaradí al halajá y en ese caso no hay ningún problema porque los sefaradíes de toda la vida han comido kidneyot. Entonces, maíz, bienvenido, frijoles, bienvenido, arroz, bienvenido, maíz, bienvenido, tortillas, ajá, arepas, muy rico, todo esto funciona. ¿Ok? Mi segundo punto, vino y kidneyot. Tercer punto, el tema del ceder, que eso es a mí curiosamente es lo que más me sorprende, que la gente está muy... Pero yo, ¿cómo voy a poder hacer el ceder? Ceder significa literalmente orden. Ustedes todo lo que necesitan para un ceder es una gada. Y síganla. Tiene instrucciones. El ceder no es difícil. Ustedes comienzan desde el comienzo, Kadesh, Urhatz, Karpas, Yahatz, sigan lo que diga el ceder. ¿Se puede hacer el ceder en español? Absolutamente se puede hacer el ceder en español. Tiene una gada en inglés, en español. ¿Les cuesta trabajo el hebreo? No tienen que decir absolutamente nada en hebreo. Ustedes pueden hacer un ceder 100% kasher y en este momento de increíble generosidad donde muchas instituciones judías están donando, poniendo gratis PDFs, videos, instrucciones. Hay 1001 Haggadot en español, en portugués, en inglés, con transliteración, sin transliteración. De todo hay y ustedes pueden hacer su ceder normalmente en español. No hay ningún problema. Y sigan las instrucciones. Sigan tú y dicen, se descubre la matzá, se pone, se guarda el plato, se vuelve a traer el plato, se señala al perejil, se señala al otro coso y sigan el ceder. Esto es literalmente la cosa más, el sidur es más complicado porque el sidur tiene adiciones y hay cosas que se quitan y se añaden y hay gente que hace más salmos y hay gente que es cabalista, entonces hacen la meditación X o Y o Z. El ceder es uno de estos textos relativamente unificados. Sí, hay cosas que se añaden y se quitan de acuerdo a diferentes tradiciones, pero la Haggadah que tengan les va a servir. Síganla, háganla en español, no hay ningún problema. Es igualmente aceptable a Dios. Y por último, el tema, yo creo que más angustia está generando, que es el tema de la matzá. En un año normal, yo veo a mis talmidim y a mis talmidot angustiados. ¿Quién está vendiendo matzá? ¿Dónde se consigue matzá? Anuncio por inbox, vendo por WhatsApp y unos precios exorbitantes para una caja de Manischewitz, de matzá Manischewitz, que acá en Estados Unidos se consigue en cualquier Walmart por $1.50 y se vende a 10, 12, $20. Una cuestión impresionante. ¿Ok? Entonces, el tema de la matzá es un tema álgido para mis escuchas en la inmensa mayoría
de los años. Y en este año, aún mucho más. Vamos desarticulando el tema de la matzá por partes. Ya me llegó una pregunta de un queridísimo Javier, diciendo que a él le habían dicho que la matzá de caja no sirve para el ceder, que sirve para el resto del año, pero que la matzá regular de caja cuadrada Manischewitz no sirve para el ceder, que la matzá del ceder tiene que ser shemurá y tiene que ser hecha a mano. Y sí, en efecto, hay mucha gente que dice esto y hay mucha gente que guarda esto, pero no están en Shabbat Adhak, no están en un momento de emergencia. Entendamos un segundo qué es lo que significa Shemurá. Shemurá significa guardada, guardada. ¿Ok? Es decir, que hay alguien revisando que el grano no entre en contacto con agua. Y se los voy a poner más fácil, porque la gente no me va a creer. Entonces, créanle a Yosef Caro. Eso es lo que dice Marán en Orah Haim, Shulchan Aruch Orah Haim, 453, inciso 4. Dice Marán. Hahitim she'osim bahem matzat mitzvah. El trigo con el que se hace la matzá, con la que se cumple la mitzvah en el ceder. Si la matzá que yo como en el ceder. Tov. Es bueno. Ojo, no dice es una obligación, dice es bueno, es recomendable. Tov le shomran shelo yipelu aleihem maim mishaat ketzira. Es recomendable, es bueno que no le caiga agua al grano desde que se cosecha. Yo voy al campo con mi hoz y me aseguro de que a ese grano no le caiga agua. Desde que eso es lo que se conoce generalmente como matzah shemura. Tov, bueno, obligatorio. Prosigue Marán. Ulfahot, Mishaat Tehina. Al menos desde que se muele. La matzá de caja cae en esta categoría. Es decir, toda la matzá de caja, Manischewitz, Yehuda, lo que sea, es shemurá de acuerdo a esta segunda definición de shemurá. Es decir, a ese grano no le ha caído agua desde que fue molida. Ya vamos a llegar a la tercera parte, que es tal vez la revelación bomba para este año. Ubisha'ata de hak, y en un momento de emergencia, gracias Marán, mutar likach kemach min hashuk. Está permitido comprar harina del mercado, es decir, harina regular. ¿Ok? Entonces, aquellas personas que están preocupados porque no tienen matzah shemurá para el ceder, si tienen una caja de matzah regular, esa matzah regular es shemurá de acuerdo a la segunda definición de shemurá. Y recordemos que la primera definición de shemurá es una sugerencia. El Marán no está diciendo el que no tenga matzah shemurá no está cumpliendo la mitzvah, este es el Shulchan Aruch diciéndonoslo clarito. Entonces, ¿tienen su caja de Manischewitz? Baruch Hashem. ¿Que mi caja de Manischewitz es del año pasado? No hay ningún problema. La matzá se preserva muy bien. Esto de que le ponen el año a la matzá es más bien un modelo de negocio. ¿Tienen matzá del año 5779? También está bien. Baruch Hashem. Ahorita llegamos a el tema candela, candente. No tengo matzá de ningún tipo, ni de caja, ni del año pasado, ni Manischewitz, ni Manischewitz. ¿Qué hago? Y aquí es donde yo voy a tener que admitir que estaba enseñando mal. A mí me dijeron
en mi educación rabínica, que la harina normal, la harina que toda la harina más, tenía un proceso de pasteurización con vapor, después de haber sido molido. He preguntado a molineros, maestros molineros, tengo la gran bendición de tener entre mis contactos judíos a maestros molineros. Y le agradezco muchísimo al doctor René Urbina, que me dio una clase magistral sobre el arte de hacer harina. En América Latina al menos no se pasteuriza con vapor la harina. ¿Ok? Hay 3 harinas en orden de preferibilidad si ustedes van a hacer la matzá en casa. La harina más preferible, por supuesto, es harina que yo sé absolutamente que no ha entrado en contacto con el agua. Esto es, si yo tengo, por ejemplo, una bolsa de trigo, de granos de trigo, o de centeno, o de espelto, o el grano, o granos de avena, no hojuelas de avena, las hojuelas de avena ya han sido molidas, pero tengo granos de avena, granos de cebada, granos de trigo. Y yo muelo esto y hago mi propia harina y no la pongo en contacto con agua. Esa harina es ideal para hacer matzá. ¿Ok? Harina casera, harina que yo mismo he molido. Segundo, me dicen mis molineros. También he revisado artículos halágicos. Hay uno muy bueno que publicó la organización de rabinos Zohar en Israel. Es una organización de rabinos ortodoxos más abiertos, más liberales. Busquen, si pueden, lo que se llama la harina suave. Harina suave es una harina que es hecha con un tipo de trigo que se llama soft red winter, trigo suave rojo de invierno. Esta harina no es temperada. Hay un proceso, la inmensa mayoría de la harina, el grano de harina tiene una corteza. Y esta corteza, especialmente para la harina blanca, la harina integral es bastante más segura. Entonces, si pueden conseguir harina integral, es harina para blanquear la harina. Mojan, eso es un tambor gigantesco, donde está el trigo en constante movimiento y le echan agua. No está remojado, sino que lo aspersan con agua para suavizar esa corteza exterior. La harina suave no, particularmente si es integral, no tiene ese proceso. Si yo no puedo hacer la harina en mi casa, soft red winter, harina suave. Me dice que eso se consigue en América Latina por harina suave. No sé si en un supermercado o si toca ir a una distribución de panadería o algo así. Y luego tenemos la harina común y corriente, que es lo que se llama hard red winter, es harina dura, harina roja de invierno. Y esta sí tiene un proceso de temperación. ¿Ok? Y aquí es donde estamos en el filo de la navaja. ¿Es ideal? No, no es ideal. No es ideal. Este proceso de temperación con agua es problemático. Es problemático. Es problemático. Tiene riesgos. Pero de nuevo estamos en Shat Adhak. ¿Ok? Entonces, ideal, si tengo yo ya mi matzá, así sea matzá de caja. Segundo, si yo puedo hacer mi propia harina, mucho mejor. Tercero, harina suave. Cuarto, si lo único que tengo es harina normal, estoy corriendo un riesgo, pero es Shat Adhak. Ahora, ¿cómo se hace matzá? Esto busquen, hay videos en YouTube,
La receta es harina, agua, preferiblemente mézclenlo en un bol de vidrio, algo que sea fácil de lavar. Mezclan, lo amasan, lavan o sea, esto toca hacerlo con varias personas. Esto toca hacerlo con como con una cadena de ensamblaje. Entonces, mientras uno lava el bowl, el otro separa la jalá, porque si se hace suficiente, hay que hacer afrashat jalá, como si estuviera haciendo yo jalá normal, porque es pan. Hay que ser muy cuidadoso porque recordemos, harina más agua igual más 18 minutos es hametz. ¿A partir de cuándo comienzan a correr estos 18 minutos? A partir de que yo dejo de amasar. Entonces yo debo hacer debo hacer la harina, debo hacer el tema en grupos pequeños y asegurarme de que lo que entra en contacto con la harina, es decir, la cuchara con la que yo estoy sacando la harina, esté absolutamente seco y no esté haciendo regueros, etcétera, etcétera, etcétera. Hago pequeños grupos, amaso, alguien bailaba el bol, alguien bailaba el rodillo, hago mis tortillas de matzá, bien delgaditas, y las pongo sobre un comal o sobre un sartén. Todo esto, por supuesto, después de haber kasherizado la cocina. Todos los implementos deben ser ya kasher le Pesaj. Y lo tuesto. Es la manera ideal, o sea, con un horno también, pero entonces el horno, no sé, todos los métodos que yo he visto es ya sea con un comal sobre fuego, sobre una hornilla o con una sartén bien caliente o varias sartenes para poder hacer matzá. Esta matzá es matzá suavecita, parece más una tortilla de harina que una galleta, como es la matzá hecha en máquina, pero es perfectamente legítima. Importante, el agua con la que ustedes mezclan la matzá tiene que reposar. Esto es basado en una noción que hoy sabemos que es equivocada, pero pues igual preserva la halajá, de que si yo saco agua de un pozo, esa agua va a estar caliente y yo debo usar agua temperada para que la matzá para que el proceso de himutz, de volverse hametz, no se acelere. La misma razón, yo no debo hacer matzá al aire libre. Debo hacer matzá bajo techo, debo sacar agua de la llave, agua normal, y dejarla reposar una noche. Maim shellano. Aguas que descansaron, el agua debe descansar la noche, yo pongo una jarra de agua o lo que vaya a hacer, la dejo de la noche a la mañana y con esa agua ya puedo, con mi harina, ya hablamos pues de los tipos ideales de harina, para hacer matzá. Si a pesar de esto me dicen, Rabino, no tengo harina o no me convence o no quiero tomar el riesgo, entonces mi sugerencia sería que ustedes hagan tortillas, arepas, con harina de maíz o preferiblemente con maíz puro, con maíz peto, pues maíz grano, molido, y que cuando lleguen al momento del seder, digan Zecher le matzá. Esto es un recordatorio de la matzá. Ya en el seder tenemos uno de estos recordatorios, que es cuando hacemos el famoso sándwich de Hillel, el korej. Decimos Zecher le Korban Pesach. Esto es un recordatorio del sacrificio pascual que hoy no comemos. Si este año ustedes no pudieron encontrar matzá, hagan Zecher le matzá, hagan un recordatorio de la matzá, coman arepas, coman tortillas en vez de matzá. No pueden decir hamotzi, por supuesto, eso tendrían que saltarlo, tendrían que decir shehakol. No pueden decir asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu al achilat matzá. Pero si eso es lo único que tienen, si es lo único que tienen disponible, en mi opinión es legítimo. Hay una teshuvá hermosa que yo he compartido una traducción del rabino Shem Tov Gajin, que fue el gran rabino sefaradí del Reino Unido a comienzos del siglo XX, que durante durante la Segunda Guerra Mundial, no había lulavim. ¿Por qué? Porque pues, en Inglaterra no hay palmeras. Obvio. Las palmeras venían ¿de dónde? De Marruecos, de España, que eran territorios pues ocupados, o hostiles, o bueno, neutral, franco en España.
pero no, y el tráfico intermarítimo era muy difícil y muy riesgoso y pues estaba dedicado al esfuerzo de la guerra. ¿Qué dice el rabino Shem Tov Gajin? Agarren sauce, que sí crece muy fértilmente en Inglaterra, y hagan sus nanuim con el sauce. Digan, esto es un recordatorio de la mitzvah que no podemos hacer este año. Y así, o sea, nosotros, la gente que hace alajá, yo creo que esto va a ser una de las consecuencias positivas de este virus, es que nos estamos dando cuenta que en el mundo, desde una perspectiva halágica, estamos viviendo en un mundo encantado, ¿cierto? Donde yo hago así y me cae del cielo lulaví, mi matzá y los rabinos que hacen alajá viven en Brooklyn y viven en Geula y viven en Bnei Brak, entonces todo tiene que ser súper kasher, le meadrín, le meadrín, le meadrín. Pero se han olvidado de que a través de la historia judía hubo mucho tiempo que la gente no podía guardar las mitzvot idealmente y se las ingeniaban. En Ashkenaz, por ejemplo, el vino era rarísimo. ¿Por qué? Porque no hay uvas en ese frío tan tremendo de Polonia y Rusia. Entonces se hacía el kiddush en la sinagoga. ¿Para qué? Para que todo el mundo pudiera oír el kiddush con la botella de vino cara que todos compraban entre todos o que hacían con pasas carísimas y hacían vino y el rabino hacía el kiddush y todos oían kiddush y decían amén y cumplían el kiddush. Eso no significa que Tevi, el lechero, en su casa tuviera vino para hacer kiddush. Vodka seguramente tendría, pero vino no. Y cuando no había lulav, entonces hacíamos sejer le lulav. Y si este año toca hacer sejer le matzah, hagan sejer le matzah. Un recordatorio de la matzah. ¿Ok? Esos son los 4 puntos que quería compartir con ustedes. De nuevo, insisto, si ustedes pertenecen a una comunidad judía, si ustedes están en proceso de conversión ya con un rabino, tienen su propio rabino, consúltenlo. Hola, consulten con su rabino y que él y ella los guíe porque ustedes ya tienen Mara de Atra. Si no tienen Mara de Atra o si son mis estudiantes, miembros de mis comunidades, entonces aquí les he abierto varias opciones lícitas para poder observar este ceder lo mejor posible. No solo ceder, sino la semana que sigue, que es Pesaj también. Preguntas. Entonces, pongan sus preguntas por el chat, Javerim, Javerot. Aquellos que nos escuchan en YouTube, están viéndolo en diferido. Y pongan las preguntas en el chat y yo estaré ocupándome de ellas hoy y mañana, ¿ok? Entonces, los escucho. Los Javerim de Zoom, incluso si es más fácil, pueden levantar la mano y yo les paso el control del audio. Preguntas. Me preguntan, por motivos de estos tiempos y considerando que se ha generado una comunidad virtual por este medio, ¿habrá alguna posibilidad de que pueda compartir su ceder de Pesaj a esta comunidad? Gracias, Israel. Desafortunadamente no, porque el Zoom, el ceder virtual de Zoom va a hacerlo mi señora. Mi señora tiene una comunidad acá de 200 familias. Y vamos a estar, pues, mi ceder familiar vamos a comenzar temprano, es decir, el Zoom va a estar activo desde antes de que comience la fiesta. Vamos a hacer eso, o sea, no puedo proyectar 2 sedarim a la vez, pero hacer el ceder en casa no es difícil, ¿ok? Si deseo hacer matzot duras, ¿cuál es el proceso? Manuel, no creo que tu horno aguante para hacer matzot duras. Las matzot son duras porque son hornos industriales. Son hornos industriales grandísimos y muy calientes. La temperatura de tu horno casero o de tu comal o de tu sartén no va a ser lo suficiente. Entonces, si quieres hacer matzot tipo manichevitz, caseramente muy complicado.
¿Cómo se puede hacer la quema del hametz si está prohibido salir? Excelente pregunta, Neris. No es la, o sea, quemar el hametz es ideal, pero lo que hay que hacer es destruir el hametz. Ustedes pueden poner el hametz y dárselo a a las aves. Mi recomendación, si tienen hametz en casa, tienen 4 días para destruir el hametz. Así se destruye el hametz. Hagan tortas, hagan galletas y se los comen y engordan, sí, pero bueno, todos vamos a engordar en esta cuarentena. Eh, Trata de dejar lo menos hametz posible y en caso extremo, regálaselo a tu vecino, a tu familia no judía. Si te queda un poquito, encontré una galleta, puedes botarla por el sanitario. No botes demasiado hametz por el sanitario, eso puede complicar las cosas, pero es una forma lícita de deshacerte de hametz. O lo desmoronas y lo botas por el balcón y se lo comen los pajaritos y Baruch Hashem. ¿Okay? Preguntan en Facebook. ¿Cuál es el grosor de la matzá hecha en casa? Pregunta David. Lo más fino posible. Lo más fino posible. Si tienen una prensa para hacer arepas, para hacer tortillas, cacherícenla, háganla, son prensas de aluminio, métanla en agua caliente para cualquier cosa, la cubren con plástico, con una bolsa plástica o con papel de cera o con papel pergamino y lo hacen bien delgadito, bien delgadito. Una persona tiene un familiar en casa que no es observante. ¿Cómo se maneja esto si él quisiera comer hametz? Es complicado. Es muy complicado porque no solo hay una mitzvah de no comer hametz, sino de no poseer y de no ver el hametz. Entonces, esto me sucedió a mí cuando yo estaba en la Universidad Hebrea. Tenía un compañero de cuarto alemán y otro coreano, no judíos. Y entonces, pues compartíamos una cocina. Yo trataba de mantener todo kasher. ¿Qué hice? Kashericé mi cuarto. Yo kashericé mi cuarto, compré bastante comida, pues incluso traje una hornilla y la puse en mi cuarto y en la nevera tenía todo como en un balde y trataba de aislar lo mejor posible. ¿Ok? Asumimos que el hametz es de ellos y no mío, pero no es fácil, no es fácil, Alexis, es bien complicado, pero haz lo mejor que puedas. Joao, Corban Pesach no hay hoy, no hay Corban Pesach, entonces pues no es necesario. Estamos en este momento respondiendo preguntas prácticas, por lo tanto Corban Pesach no es hoy necesario. ¿Cuál es la cantidad mínima de matzá para cumplir la mitzvah? Dado en términos de hojas de matzá. Aquí hay este tema de los shiurim demuestra lo enfermo que está el mundo halájico y espero que esta crisis nos haga dar cuenta de que llevamos 100 años peleando por tonterías. La halajá dice muy claramente, el shiur mínimo para cumplir la mitzvah es kezait, es el volumen por peso de una aceituna. ¿Cómo llegamos a que el volumen por peso de una aceituna para algunos poskim es hoja y media de matzá? No lo sé. En mi opinión, a ojo de buen cubero, media hoja de matzá es más que suficiente para cumplir la mitzvah, particularmente si yo tengo que compartir, si tengo una caja de matzá Manischewitz para toda mi familia. Hagámosla rendir. No tenemos que comernos toda la caja en la noche. Hay 2 sedarim también. Entonces, yo diría que media hoja de matzá es más que suficiente y estoy siendo cuidadoso, estoy siendo exagerado. En tu casa, que tu familia es católica, ¿cómo manejas la situación del hametz? No vas a poder.
Es injusto para ti esperar que tu familia no judía guarde tus leyes. Muy difícil. En el mejor de los casos, Conrado, deberías hacer lo que hice yo, que es que tu cuarto, que tu espacio privado sea libre de hametz, comer tus comidas dentro de ese espacio y respetar las costumbres de tu familia. Y ese es el tema. Yo sé que había mucha gente que entonces iba a hacer el ceder en la sinagoga o con amigos, pero hoy no se puede. Entonces sí, va a ser un ceder muy difícil, muy duro, pero mi invitación en esto, Javerim, Javerot, gente que vive con familia que no es judía, con amigos que no son judíos. Esta es una perfecta oportunidad de compartir lo hermoso del judaísmo. Invítenlos a un ceder, hagan su ceder, háganlo en español, expliquen, sin tratar de convencerlos de que esto es la verdad de la Torá y de pecadores y idólatras. Invítenlos. Halachma Ania. Este es el pan de la aflicción. Todo el que quiera comer, coma de él. Todo el que quiera comer, coma de él. Y antes de que me pregunten, ¿un incircunciso puede participar del ceder? Sí, 1000 veces sí, 1000 veces sí. Está el video que hice, vayan buscando en YouTube. No hay ningún problema con que una persona no judía o una persona no circuncisa participe del ceder. Esta prohibición de que un incircunciso no coma de él significa Corbán Pesaj y ustedes no están ofreciendo Corbán Pesaj. ¿Ok? Invítenlos, muéstrenles lo lindo que es el judaísmo. Lo mismo con Shabbat. En vez de, estoy viendo televisión en Shabbat, invítenlos a una cena de Shabbat de mami, apaga el teléfono, te voy a mostrar lo que yo encuentro de lindo de esto y vamos a compartir y vamos a cantar y vamos a hablar y vamos a jugar parqués y vamos a leer un libro juntos. Te voy a leer poesías de Neruda o no sé. Compartan sin presionar, sin tratar de hacer proselitismo. Ustedes encontraron sus herramientas espirituales para acercarse al Creador. Considérense bienaventurados. Su familia está en su cuento y ellos tienen también sus herramientas para conectarse al Creador. ¿Ok? Ok, voy un segundito a las preguntas de Zoom. Yizkor, ¿cómo se puede hacer este año? Los que tienen que hacer. Yizkor no es una obligación. Yizkor, primero que todo, solo es una costumbre entre los Ashkenazim. Los sefaradim tradicionalmente no hacemos Yizkor. Yizkor, para aquellos que no saben, es una oración que se hace en Yamim Tovim por los muertos. Es una oración de memoria, por la memoria de mi padre, de mi madre, gente que haya fallecido. Y tiene un poder de convocatoria muy fuerte. Mucha gente que no viene a la sinagoga nunca vienen para Yizkor. Yo cuando era rabino, en una pequeña sinagoga en el Bronx, en Nueva York. Sinagoga de viejitos. Y en Kippur, que se hace Yizkor. Había gente que no venía ni a nada, ni a Kol Nidrei, ni a nada, y tenían la tienda abierta, pero a Yizkor venían. Y teníamos que publicar. Yizkor será entre 10 de la mañana y 10:30. Y ahí aparecían la media hora, y le rezaban a sus ancestros, y luego se iban para su casa, o se iban a volver a trabajar. Pero, o sea, con todo lo importante que es Yizkor para mucha gente, como Kadish, todos estos son minhagim tardíos. ¿Cómo vamos a hacer Yizkor en la sinagoga de mi señora este año si nosotros no hacemos servicios virtuales en Shabbat? O sea, Seder va a ser una excepción porque lo vamos a comenzar desde antes. Vamos a comenzar a hacer el Seder desde antes y vamos a proseguir. Y luego pues el computador se apaga solo, el primer Seder. El Yizkor se va a hacer el lunes, creo. Lo vamos a hacer a mitad de la semana. Un Yizkor virtual.
O sea, sí, idealmente se hace en Yom Tov, pero si no se puede hacer en Yom Tov, se puede hacer después. Lo mismo con Tashlich, ¿cierto? En Rosh Hashanah, dice, ay, pero yo no vivo cerca de un río, ¿cómo va a hacer Tashlich? Haga Tashlich el miércoles, el jueves, después de Rosh Hashanah. Así lo hacemos nosotros acá en Oklahoma. Hacemos incluso un picnic con los chicos de la escuela hebrea y la pasamos delicioso y luego vamos y botamos el hametz en el río y lo hacemos cuando no es en Yom Tov. Pero eso es lo bueno de los minhagim, que los minhagim son flexibles. Preguntan, si preparo la matzá con harina de maíz, ¿debe ser sin sal? Tú le puedes añadir sal. O sea, en ese caso sí es una, o sea, la matzá va sin sal. La matzá va sin sal. Si tú estás haciendo tortillas, zeher, la matzá, si le echas sal, si no le echas sal, pues no es tan importante. Nathan, ya explicamos, lo del maíz ya lo explicamos, ve y mira el video desde el comienzo. Si no hay harina, hagan arepas, hagan tortillas, zeher le matzah. ¿Se puede hacer rendir un vino kasher con jugo de uva comercial? ¿A cuánta proporción? Yo no lo haría. Si tienen jugo de uva kasher, ríndanlo con agua. Ríndanlo con agua. No sé si en México se consiga vino de uva kasher. La kashrut del vino, la kashrut del jugo de uva es un tema complicado. Es un tema complicado. Si tienen jugo, si tienen vino kasher, ríndanlo con agua, no lo rindan con jugo de uva no kasher. ¿Ok? No, ok. Me preguntan acá, tengo una Gadá de Shem Tov, ¿es necesario leerlo todo? A veces los niños son impacientes. No, no es necesario hacerlo todo. El tema, o sea, el sitio donde más se puede recortar es en Magid. Magid, que es la parte más larga, que es la narración del tema. Si no, no tienen que cantar las 25 estrofas de Dayenu, ¿cierto? Hay una parte justo antes de que termine Magid, que es la aseveración de Rabán Gamliel. Dice, todo aquel que dijo Rabán Gamliel, todo aquel que no dijo estas cosas no ha cumplido su obligación. Eso es obligatorio. Eso es obligatorio. Halachma Ania, este es el pan de la aflicción. Eso es obligatorio. O sea, el comienzo y el final es obligatorio. Lo demás, todas estas cuestiones de las plagas, que si son 5, que si son 10, que si son 50, los niños a veces no tienen paciencia para eso. Sáltenselo. Sáltenselo. Dayenu, canten 1 o 2 estrofas. No, si lo pueden hacer todo, Hareis Meshubach, qué bueno que lo puedan hacer todo. Pero si están haciendo el ceder solo, si tienen niños, y esto es raro, y esto es nuevo, y es el primero, el segundo o el tercer año que hacen ceder, tengan compasión con sus niños, con sus familiares no judíos, y siéntense con la Gada y miren qué partes en Magid, todo lo demás, o sea, es muy breve. Magid es la parte fuerte, grande, larga, narrativa del ser. Ahí es donde se pueden hacer los recortes más radicales. No corten la última parte. Amarra, Van Gabriel, eso es necesario. ¿Ok? Y miren, o sea, y de nuevo, el ceder no es performativo. Los rabinos no se inventaron esto para que, es el ceder y tenemos que decirlo y cada palabra. No es, el ceder es brillante. O sea, yo desde una perspectiva educativa, lo que ustedes tienen que hacer es particularmente hacer que los niños hagan preguntas. Y si los niños están haciendo preguntas, ay, pero ¿por qué? Ay, pero ¿por qué? Están teniendo éxito. Olvídense del texto. Esto es una obra de teatro o sea, olvídense del guión. Si ustedes se disfrazan de Moisés, ¿cierto? Nadie los está viendo, nadie los está juzgando. Aquellos teatreros, estoy pensando en la familia Maldonado en Colombia,
vístete de Moisés y saca un palo y vamos a salir de Egipto y cuéntenle las plagas y hagan la cosa más performativa. Eso es no solo permitido, sino es, yo creo que es Hidur Mitzvah. Nos hemos vuelto esclavos del texto. Ay, que no dijimos esto. ¿Y eso es culpa de quién? Por supuesto. ¿De quién va a ser culpa? De los cabalistas. Como todo. Que si no digo esto, entonces me cae maldición. Que si no canto esta canción, que si no canto Had Gadia. La mitzvah es hablar del éxodo de Egipto. Esa es la mitzvah, hablar del éxodo de Egipto. ¿Ok? Últimas preguntas. ¿Qué tipo de hierbas amargas acostumbro usar? Como somos una familia ashkefardí, nosotros utilizamos tanto hrein, rábano picante, como lechuga romana. Se puede utilizar también diente de león. Las hojas del diente de león son excelentes hierbas amargas. Ojo, si la están recogiendo de un jardín, posiblemente tenga pesticidas. Pero si tienen un jardín así, tienen un jardín medio loco y tienen verdes de diente de león, les sirve. Ok. El tema de la ficomán. Tú cuando haces yahats, partes una de las matzot en dos. ¿Por qué? Porque es el pan de la aflicción. Los pobres no tienen a veces 2 hogazas de pan y lo guardas. Ese pedazo que tú guardas es considerado un recordatorio del Corban Pesach. La gente, lo último que comía, epicomeneo en griego, significa el postre. Ein maftirin ahara Pesach afikoman, eso es lo que dice la Mishnah. No comemos después del Pesach postre. Entonces, ¿cuál es nuestro postre? Corban Pesach. No hay Corban Pesach. ¿Qué reemplaza al Corban Pesach? Ese pedazo de matzá. Es lo último que comemos. Debemos irnos a la cama con el sabor de la matzá en la boca. Como nos íbamos a la cama en el templo con el sabor del Corban Pesach en la boca. No hay postre. O coman postre y luego cómanse la ficomán. Y hay familias que lo esconden y los niños se lo roban. Eso, o sea, es una costumbre loable, pero no se complique. ¿Ok? Menta y orégano. Yo diría orégano. Menta. O sea, si pueden conseguir lechuga, bien. Pero entre menta y orégano, ambas son amargas, yo creo. Aunque, bueno, el Shulchan Aruch, el Talmud trae una lista y como dice Marán, leituga, la lechuga, la mismísima lechuga. Pueden comer lechuga como hierbas amargas, ¿ok? A la hora de preparar matzot en casa y se echa agua para amasar, ¿cuánto tiempo tengo que cocinarlo sin que se considere hametz? Esos 18 minutos para que la masa se vuelva hametz comienzan a contar desde que yo dejo de amasar. Entonces, si tú mezclas agua y harina y comienzas puedes estar 3 horas ahí. Si estás 3 horas amasando, eso todavía no se vuelve hametz. Si tienes un KitchenAid de esos que amasa solo, tú puedes dejar eso 4 horas amasando y eso todavía no se ha vuelto hametz. Luego, apenas dejas de amasar, comienzan los 18 minutos. Por eso es que digo, si van a hacer matzá, háganla en pequeñas batches. No se pongan a hacer, ¿cierto?, kilos y kilos de harina porque les va a quedar complicado. Pues háganlo en pequeñas, ¿cierto? De grupos de una, no sé, 2 tazas de harina, lo cortan, lo ponen en el comal, lo aplanan y ya una vez está cocinado se vuelve matzá. Una vez está cocinado se vuelve matzá. Pero entre que yo termino de amasar y que esto va al fuego, tienen que ocurrir menos de 18 minutos. Idealmente, yo termino de amasar y comienzo a ponerlas a cocinar.
Ese es el ideal. Sí hay vino kasher en México, pero lo más probable es que esté escaso en estos días. Bueno, ahí les di varias opciones halágicas para que ustedes puedan cumplir esta mitzvah. Javerim, Javerot, llegamos al final. Les recomiendo el primer proyecto de educación que hice yo en Koltub Sefarad fue, hay una costumbre de estudiar las alajot de Pesach desde Purim hasta Pesach. Shoalim Bejilhot Pesach, Livnei Pesach, Shloshim Yom. 30 días antes de Pesach comenzamos a estudiar las alajot de Pesach. Y en 30 videos de unos 8 o 10 minutos cada uno, yo hice todas las alajot de Pesach del Rambam, incluyendo cómo se hace la matzá, cómo se hace el seder, todo esto. Eso está en nuestro canal de YouTube. Vayan y busquen Hilhot Pesach. Pueden ir a la página koltubsefarad.org y van a aprender Rambam Pesach. Ahí están los 30 videos. Si están en casa, si están en cuarentena y están limpiando, pónganlo y escuchen estos videos. Creo que también les va a resolver muchas preguntas. Si tienen preguntas, por favor, no duden en mandármelas. Deseándoles a todos y a todas un Pesach Kasher Besameach. Kasher Besameach, y que el próximo año tengamos la posibilidad de pasarlos juntos, con amigos, con familia, con comunidades, con las bendiciones, todos, o incluso mejor, Leshana Haba Beirushalayim Abnuyá, el próximo año estemos todos, como dice el Seder, en Jerusalén. Javerim Javerot, tengan todos un excelente día. Por favor, compartan este video. Si alguien creen que lo va a necesitar, casi 100 personas conectadas. Muy bien. Es bueno sentir que la Torah que uno enseña la necesita la gente. Tengan todos un excelente domingo. Shavua Tov. Mañana, 6:30 de la mañana, nos vemos, hora Colombia, nos vemos para Shaharit. Y estén todos muy bien. Shalom, shalom.